Ah, perfecto, ya. Creo que estamos aquí bien. Sí, ya estamos en vivo. Ahora sí, bueno, damos inicio a este capítulo número 37 de la hora de Kubernetes. Muchas gracias a todos los compañeros que se conectan aquí directamente desde Zoom y también pues le damos pues como las gracias al exponente que tenemos hoy, un nuevo exponente con el que vamos a aprender muchas cosas interesantes de la hora de Kubernetes. Recordemos que este proyecto es un proyecto de la comunidad de Cloud Native Kubernetes para todas las personas que hablamos español. La idea de esto es como contribuir al desarrollo de las tecnologías a base del CNCF, que es la fundación que engloba mucho de lo de Cloud Native y especialmente la parte pues como de Kubernetes. Así que le damos pues como la bienvenida a David Espejo. Él va a estar hoy dialogando con nosotros, dándonos ejemplos acerca de aplicaciones stateful en Kubernetes con CSI. Eso como tal, este capítulo hoy va a tener algo muy importante y es que vamos a crear pues como ese debate sobre los contenedores y la tesis que dice que solo los aptos para aplicaciones stateless son como los puristas los que han sostenido esto, pero en esta sesión se va a ver el rol del estándar CSI desarrollado por el manejo escalable de datos persistente en Kubernetes. Entonces, bueno, esto tiene muchos temas interesantes y el desarrollo, me imagino, de un demo o si no, pues ya el exponente también nos irá comentando cómo lo va a desarrollar. Ustedes pueden dejar sus preguntas tanto los que están por Zoom o por YouTube, pues en nuestros respectivos chats vamos a estar atentos a ustedes y también les invitamos a que nos sigan, nos busquen en la hora de Kubernetes en YouTube o como Quemby, que es una de las empresas sponsors de este proceso, pero también está la Fundación Hispana de Cloud Native, que es como todo ese proyecto que engloba sin ánimo de lucro realizar estos live cada 8 días. Sin más preámbulo y dándole ahí a la campanita de las notificaciones, pues David, bienvenidísimo, contanos quién eres y bueno, el desarrollo del tema que tienes para hoy. Bien, César, muchas gracias. Gracias a la comunidad CNCF en Medellín. Soy David Espejo, pues soy, digamos, un ingeniero que llevo ya algunos años trabajando en el tema de infraestructura y ya hace, pues también algunos, como unos 4 años, me di cuenta que realmente el asunto de los contenedores llegó para quedarse. No soy un desarrollador nato, o sea, por eso digo, vengo más del lado de infraestructura. Pero sé que la siguiente evolución de la infraestructura como la conocemos es la orquestación de contenedores, más allá que la orquestación de máquinas virtuales, que creo que eso ya está resuelto, es la orquestación de containers y pues digamos que es un tema que para los que no somos developers es, creo yo, un poco más complicado de absorber, tiene una curva de aprendizaje mayor. Hay cosas que cuando uno es developer asume que sabe o que tiene y en infraestructura no siempre las tenemos claras. Entonces, pues digamos que ha tomado más tiempo de lo que tomaría en otros casos, pero es un tema que me apasiona bastante. Trabajo para una compañía de software que está basada en Estados Unidos, pero yo trabajo aquí desde Colombia. Y entre las muchas cosas que exploramos está esta parte de Kubernetes y las aplicaciones persistentes sobre él. Ujú. Perfecto, David. Bueno, bienvenido y ya puedes compartir pantalla y adelante con todo el desarrollo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Un saludo a todos los que estamos aquí y los que están también en el en vivo. Y bueno, bienvenidos a la hora de Kubernetes. Siempre quise decir eso, me siento como en un programa radial. Bienvenidos a la hora de Kubernetes. Todos Este, los jueves puntual. sí, este formato que me ha parecido muy Qué interesante. chévere. Sí, una comunidad que debo decir muy disciplinada.
Digamos que haciendo parte de otras comunidades de tecnología aquí en la región, veo en la comunidad CNCF de Medellín, pues mucha disciplina, mucha organización. Así que, bueno, me alegra mucho estar acá. Cuando la primera vez que vi este formato, dije, esto es como el TGIK. No sé si han seguido el TGIK o Thanks God is Kubernetes. Es también un canal semanal en que alguien presenta gente como Joe Beda y demás. Pero me pareció que este es como nuestro TGIK hispano, entonces muy chévere. Bien, entonces, ahora sí entrando un poco en materia, el asunto de aplicaciones stateful en Kubernetes, qué es CSI y por qué hablar de stateful, qué tiene que ver todo esto. Entonces, mi objetivo, aunque sí haremos una demostración al final, es también, sobre todo, tratar de introducir el problema lo mejor posible. En mi caso en particular, cuando trato de aprender un tema, abordar un tema, pues no sé, hago lo mejor posible por tratar de entender por qué existe ese problema, por qué es importante o qué estamos resolviendo con eso. Entonces, un poco lo que les voy a ir contando. Entonces, en el inicio de los tiempos, pues ustedes saben que está el famoso manifiesto de las aplicaciones modernas o los 12 factores de las aplicaciones nativas de nube, que en su sexto factor, en su sexto principio, dice los procesos deben ser stateless, es decir, que no, básicamente que no alojen datos de manera persistente, ¿sí? No guarda datos del cliente generados en una sesión, no los usa en una siguiente sesión. Entonces, eso suena muy bien, o sea, obviamente habilita, digamos, un nivel de agilidad importante y una portabilidad que es lo que buscábamos o lo que se buscaba en su momento, lo que se busca con esta definición de los 12 factores. Sí, en resumen, portabilidad, agilidad. Y pues una forma de facilitarlo es que las aplicaciones no tengan que lidiar con guardar datos de cliente y usarlo en una próxima sesión. Magnífico. La realidad es que pues la mayor parte de las organizaciones no son 100% stateless. Es decir, pensemos como usuario final, si por ejemplo entro a un portal de e-commerce y utilizo por ejemplo el carrito de compras, ¿sí? No sé, no culminé la compra y vuelvo mañana y se ahorra todo, que todavía hay portales hoy día así, pues no parece una experiencia muy llamativa, ¿sí? Me interesa que los datos persistan, que digamos, tuve que cerrar la sesión por alguna razón, regreso y está mi carrito de compras ahí. Obviamente hay quienes lo han llevado un paso más allá y es que si se te olvida el carrito de compras te empieza a mandar correos, ¿sí? Concreta tu compra, etcétera. Bueno, esto da mucho dinero. Y por otro lado, por ejemplo, en un perfil de redes sociales, ¿sí? Todo se trata de que los datos persistan. Entonces, lo de stateless funciona bien para algunos tipos de servicios, para un front-end y demás, pero en general y en la vida real, pues las organizaciones seguramente tienen servicios que sí persisten datos, ¿sí? Que son stateful, que llamaríamos. Entonces, de entrada, pues esto nos lleva a la historia un poco de Kubernetes, ¿no? Ustedes saben que era el proyecto Borg dentro de Google y pues los desafíos de Google son los desafíos que nadie más en este mundo tiene, entre otras cosas, y pues seguramente el enfoque stateless iba muy bien para algunos servicios y la persistencia se manejaba por otro lado. Entonces, pues digamos que en primer lugar, esto fue un desafío que se detectó desde tempranas épocas, o sea, obviamente con Kubernetes la historia no tiene más de 6 años, pero estamos hablando de historia en que inicialmente, por un lado, Kubernetes hacía scheduling de los pods y de las aplicaciones y demás, y la parte de datos era completamente separada. Entonces, había una primera necesidad de, bueno, debemos proveer de alguna manera una forma en que Kubernetes maneje los datos, ¿sí? Entonces, ahí vinieron varias cuestiones. Voy a saltarme a este y primero y luego me regreso para contarles un poco esta historia. Entonces, primero vino la parte de Dynamic Provisioning, es decir, digamos, desde el comienzo, Kubernetes ha tenido sus mecanismos para consumir almacenamiento, ¿sí? Por ejemplo, un persistent volume claim que un developer hace, va y se convierte en un persistent volume y ahí empiezo a poder hacer persistencia de datos, ¿sí? Eso ya ha existido. Lo que pasa es que ese volumen alguien tenía que crearlo, ¿sí? Un administrador de clúster, de infraestructura, etcétera, tenía que ir a crear ese volumen para que desde arriba Kubernetes pudiera ser lo único que podía hacer, si acaso,
que era el attach, sí, el attach o el detach, nada más. No podía hacer nada más. Entonces, digamos que la primera etapa de evolución fue, tratemos de hacer aprovisionamiento dinámico, ¿sí? De tal manera que, así como ya en Kubernetes existe el mecanismo que en la definición de un pod yo puedo solicitar CPU y RAM, ¿sí? Pues que también sea así con el almacenamiento. Entonces, ahí vino todo un asunto y es que, digamos que la primera manera de abordarlo fue eh, con el esquema de hacerlo dentro del código de Kubernetes o el esquema que llamaron in-tree, ¿sí? Entonces, señores fabricantes de almacenamiento nos van a ayudar a construir unos plugins, ¿sí? Para diferentes tipos de almacenamiento que van a ser parte del código de Kubernetes y así vamos a poder empezar a de alguna manera tercerizar, digámoslo así, el manejo de datos. Bueno, bien, vamos a hacerlo. Había más o menos 8 o 9 plugins de volúmenes, el famoso volume plugin, pero entonces pues se empezaron a detectar serios problemas en esto. Primer problema, las pruebas. Es decir, si estábamos, digamos, el comité de desarrollo de Kubernetes manteniendo un plugin de Fiber Channel, por ejemplo, que es un tipo de almacenamiento. Para probarlo necesitaban hardware Fiber Channel y ese no es el tipo de cosas que tenga el comité de desarrollo de Kubernetes. Entonces, básicamente tenían que lanzar el código así y depender del feedback de usuarios para encontrar bugs y tratar de resolverlos. Una pesadilla. Por otro lado, si yo soy un fabricante de almacenamiento, un proveedor de almacenamiento desarrollando bajo ese esquema, pues tenía que ajustarme a los ciclos de release de Kubernetes, que para ese entonces, estamos hablando de año quizá 2015, 2016 máximo, pues eran trimestrales, ¿sí? Cada 3 meses. Entonces, si por alguna razón me perdí de ese release, entonces tengo que prepararme para el otro release en que seguramente vienen más características. Y recuerden que todo está dentro del código de Kubernetes. Entonces tenía que asegurarme que si actualizaba algo, tenía que probarlo con todo lo demás y asegurarme que funcionara. Una pesadilla. Y además que pues realmente lo que ha dicho la gente del Storage Special Interest Group, es un comité dentro del, digamos, el comité en general que desarrolla Kubernetes, hay un grupo de interés especial en Storage, se reúnen todos los jueves también. Lo que han dicho es, vea, para la época, la verdad es que la mayor parte de proveedores de almacenamiento de datos, ya sea nube pública, Amazon y demás, ya sea fabricantes de infraestructura tradicional y demás, pues muchos de ellos estaban como viendo, como dicen los toros desde la barrera. O sea, para ese momento Kubernetes no era el estándar de orquestación como quizá lo es hoy. ¿Sí? En ese momento teníamos Docker Swarm. Docker Swarm era algo en esa época. Mesos, Cloud Foundry, pues está una batalla en la que no está definido quién iba a ganar. Entonces tampoco había como que digamos mucho interés volcado a desarrollar esos plugins y esas integraciones con un costo tan alto de integración. Entonces había todo ese rollo, obviamente el rollo de la estabilidad, de la seguridad, o sea, era el mismo código en donde estaba, por ejemplo, el código del controller manager o del scheduler. Entonces si algo se rompía por una versión nueva de un volume plugin, pues se rompía todo el core de Kubernetes. Un enredo. Entonces, por eso se hizo necesario desarrollar un esquema, una forma mejor de hacerlo. Ahí vino Flex Volume. Flex Volume, perdón, toma agua en mi vaso infantil. Eh, Flex Volume fue un intento que, pues, digamos, quienes estuvieron ahí admiten que fue un intento bastante inocente por resolver la cosa, porque dijeron, vea, esos fabricantes de infraestructura ahora les vamos a pedir que generen un script, ¿sí? Un ejecutable, o sea, así, en que esté definido las operaciones de mount, unmount, attach, detach, etcétera. O sea, qué hacer cuando me piden volumen. Y que vamos a tener que instalar ese script en todos los nodos del clúster. No sé, a través de un daemon set o lo que sea, en todos los nodos del clúster. Y además, si tiene que hacer una operación de attach, hay que instalar ese script en el folder raíz del master, del Kubernetes master. Una locura, ¿sí? Porque si ustedes consumen servicios de Kubernetes en la nube, por ejemplo, Google Kubernetes Engine, uno no tiene acceso al máster. ¿Sí? Empezando por ahí, uno no entra al máster, mucho menos a ponerle un script ahí en el root, no. Entonces, pues era toda la antítesis pues de lo que es Kubernetes, de que con un sencillo YAML puede automatizar la infraestructura y demás. Esto era lo opuesto totalmente. ¿Bien?
¿Hay alguna pregunta? No, Ah, por ok. los canales todavía no he hecho ninguna pregunta. Ah, ok, sí. Que alguien abrió el micrófono. Listo. Entonces, pues Flex Volume era esa tarea de poner un script en cada node, pues no, una locura, eso no podía ser posible. Entonces, ahí fue cuando fue surgiendo la necesidad de, vamos a tener que crear un estándar o una interfaz, como ya la interfaz que vimos hace poco en la sesión que dio el compañero Alvin, el Sí. Container Runtime David, Interface, ¿sí? si quieres, pero un momentico le decimos a Juan que... Ah, Ah, ya se ya, puso en mute. Sí, dale. gracias. Ahora sí. Dale. Bien, entonces vamos a tener que desarrollar un estándar, ¿sí? Y ese estándar, pues primero que le permita a los fabricantes de almacenamiento desarrollar una manera de conectarse con Kubernetes, ¿sí? O sea, no es modificar Kubernetes para que sea compatible con muchas formas de almacenamiento, no. Que recuerden que Kubernetes ya tenía su manera de manejar las solicitudes de almacenamiento, ¿sí? Estaban los PVCs, los persistent volumes, etcétera, o las formas más sencillas, pues como un empty dir, ¿sí? Un almacenamiento efímero. Entonces, Kubernetes ya tenía esos mecanismos, el asunto era los de abajo, ¿sí? La infraestructura, cómo iba a ser para conectarse hacia arriba. Entonces ahí surgió la necesidad de un estándar, fue ahí cuando surgió el CSI, el CSI. Entonces, digamos que resumiendo el porqué de toda la historia que venía sucediendo de cómo se estaba manejando el storage en Kubernetes, pues todo lo que vemos estaba afectado. Seguridad, confiabilidad del código, o sea, la capacidad de probarlo, la estabilidad de Kubernetes estaba en riesgo por ese tema del almacenamiento. Por eso se hizo necesario el asunto de llegar al CSI, que es básicamente la especificación de una API. O sea, ¿sí? Es la manera estandarizada pues, de interactuar con Kubernetes. Se liberó en la versión 1.13 y ya vamos a ver un poco en qué estado está y hacia dónde va. ¿Listo? Esto que está ahí en la parte derecha es un poco el futuro del CSI Spec. Entonces, básicamente se desarrolló puramente para exponer las funciones de almacenamiento de bloque o de archivos. ¿Sí? Por almacenamiento de archivos me refiero a todo lo que cumpla con POSIX, digamos. Y bloques, pues todo lo que tiene una controladora en medio, ¿sí? Entonces, ese tipo de almacenamientos, podérselos exponer a los orquestadores. Ojo que no es a Kubernetes nada más, ¿sí? O sea, la especificación CSI está tanto para Kubernetes, como para Mesos, como para Cloud Foundry, entre otros. Bien, entonces no es exclusivo de Kubernetes, aunque es donde más se utiliza hoy día. Bien, entonces está en la misma familia o a la par de lo que sería el CRI, por ejemplo, el Container Runtime Interface también una manera estándar de exponer un runtime de contenedores, como vimos hace poco, hacia Kubernetes, o el CNI, ¿sí? La manera de desarrollar o extender las escasas habilidades de networking que por sí mismo tiene Kubernetes, poderlas extender con una interfaz estándar, que eso es el CNI. Entonces, para el almacenamiento es CSI, que pues obviamente la primera vez que lo vi, yo pues recordé todas las series policíacas y sus variantes, ¿no? CSI Miami, Las Vegas y demás. No tiene nada que ver, aunque pues casi siempre en las reuniones de ese comité ponen una canción de esa serie policíaca. Bien, entonces, básicamente un estándar, ¿sí? Lo que busca son dos cosas en principio. Primero, poder llegar a manejar el ciclo de vida de los datos. Recuerden que al comienzo, Kubernetes esperaba que alguien le tenía que poner ahí el almacenamiento cerca, él lo montaba y si no lo usaba tenía la capacidad, digamos, de desconectarlo. Nada más. No podía crearlo, no podía eliminarlo, nada. Entonces, la idea es que maneje todo el ciclo de vida de los datos, el aprovisionamiento de manera declarativa, por supuesto, las operaciones de attach, montar, desmontar, decomisionar o eliminar, todo el ciclo de vida de los datos de manera declarativa. Y finalmente habilitar la extensibilidad, ¿sí? Porque lo que, pues digamos, el dilema de este comité, de este grupo especial de interés era cómo hacemos un mecanismo que digamos que al mismo tiempo sea estándar, ¿sí? Pero que también le dé la capacidad a cada vendor de almacenamiento de agregar sus salsas secretas, sus características, ¿sí? Porque si todos dan lo mismo, pues, ¿qué mercado es ese? Entonces, básicamente se siguió el esquema de esto va a tener que ser un
un protobuffer, ¿sí? O sea, la mejor manera de definirlo es un protobuffer, una interfaz, ¿sí? Que se definen unos métodos y sus entradas y salidas esperadas y ya. Un vendor de almacenamiento, mientras cumpla esas entradas y salidas, mientras cumpla o implemente esos métodos vía gRPC, por ejemplo, pues eso es todo, ¿sí? Tiene su driver o su manera de conectar su solución a Kubernetes y le puede agregar sus funcionalidades y demás mientras no se salga del estándar. Bien, entonces, pues digamos, ¿qué principios tiene ese estándar? Si estuviéramos del lado del que va a construir un driver para esto, ¿qué principios sigue ese estándar? Lo primero es que, más bien lo que no hace. El CSI no indica o no da una orden de cómo se debe desplegar o integrar el driver, porque lo que realmente, digamos, el punto de conexión entre una solución de un esquema de almacenamiento y Kubernetes es un driver, ¿sí? El CSI no dice cómo entregar ese driver, cómo lo va a desplegar, nada. Sin embargo, hay unas recomendaciones que ahorita vamos a ver un poco, como en la arquitectura que más normalmente se utiliza hoy día. Pero en suma no dice cómo lo debe hacer, precisamente para dar un poco de libertad en ese sentido. Lo otro es que los componentes del máster de Kubernetes no se comunican con los drivers, ¿sí? Y esto, como les decía, precisamente para no inmiscuir al máster en esto, por aspectos de estabilidad, de seguridad, de hacer esto viable en servicios gestionados como en la nube pública, pues el máster no se comunica con los drivers CSI, ¿sí? Entonces, todos los drivers CSI, así como nos contaba Alvin hace poco, que el estándar tiene unas indicaciones de lo que debe hacer, sí o sí. Entonces, esos drivers, digamos que la idea es, la jerarquía es Kubernetes está arriba y no está buscando qué driver hay, no. Los drivers se registran con el kubelet, que es el agente que está en cada nodo del clúster, usando el mecanismo estándar que ya tiene para el registro de plugins, que ya tiene el kubelet para el registro de plugins. O sea, el driver tiene que tener la manera de registrarse con el kubelet, o sea, con todos los nodos del clúster, y eso lo debe iniciar el driver CSI, no lo inicia Kubernetes. Bien. Lo otro es que, pues, como los componentes del máster no hablan con los drivers CSI, pues, digamos que solo interactúan con el API, ¿no? Evidentemente, ¿no? En el máster, pues, todo lo que hay en el máster interactúa puramente con el API. Entonces, de esa manera, para llevarlo a hacer lo que no era antes, ¿no? Comparemos esto con lo del script en cada nodo, pues, una cosa muy diferente. Aquí estamos volviendo al origen declarativo de Kubernetes, en que, digamos, todo pasa por el API server que pues aquí habrá, seguramente aquí hay voces autorizadas para opinar, pero hay quienes opinan que el futuro de Kubernetes es que lo que va a sobrevivir es el API, ¿sí? Se va a volver una API, o ya es una API, pero toda esa maquinaria detrás, pues digamos que se va a volver cada vez más oculta. Entonces, los componentes interactúan puramente con el API y nada más. Y los drivers, así como ellos deben registrarse con el kubelet, también deben estar pendientes, digamos, el verbo es watch, deben observar el API de Kubernetes para cuando hay una solicitud que los esté llamando a disparar las operaciones apropiadas, no sé, crear un volumen, crear un storage class, etcétera. Ya vamos a ver un poco más esa parte. Bien, entonces, esos son un poco los principios base, digamos que leyendo la especificación, esto es como el resumen de lo que sí o sí un driver CSI debe cumplir, ¿sí? Trayendo, ojalá recordando toda esa historia dolorosa que vimos al comienzo de cómo se manejaba esto y hoy día pues ya mucho más estable. Entonces un poco de cómo es el esquema, cómo se unen las partes, las piezas de todo esto en la vida real. Entonces, para el desarrollador sigue siendo igual y esa era la meta, ¿sí? O sea, la idea era entender, mire, desarrollar de aplicaciones o no le interesa o simplemente no tiene que ver todo lo que hay abajo, todo lo que hay o detrás en la parte de infraestructura, ¿no? Simplemente debería declarar lo que necesita para una aplicación en específico. En este caso, por ejemplo, en el diagrama está haciendo una solicitud vía un
Persistent Volume Claim, que no es otra cosa que dictar las características que necesito de un volumen, ¿sí? Y esa solicitud, como todas, pues se va al API Server. Si el API Server encuentra que hay un match de ese persistent volume claim con un storage class, que un storage class es como un perfil. O sea, cuando yo tengo, digamos, una plataforma para Kubernetes, defino unos storage classes que son como los sabores o las características de almacenamiento de datos que puedo entregarle a aplicaciones en contenedores. Entonces tengo un storage class que es, por ejemplo, que si el pod muere, retiene los datos. ¿Sí? Que este era otro asunto, ¿no? Que no lo hablé mucho. Al comienzo, pues, del origen de los tiempos, el almacenamiento no era persistente, o sea, estaba ligado a la vida del pod. El pod moría, los datos morían con él. Aquí, por ejemplo, podría tener ya un storage class que persista los datos a pesar de que el pod muera. Podría tener un storage class, por ejemplo, que vaya puramente con almacenamiento de alto desempeño, por decir algo. Otro storage class que ese sí destruya los datos tan pronto el pod muere porque pues es una aplicación que no lo necesita. Entonces, esos son como los diferentes categorías o cualidades de la plataforma que le puedo entregar a Kubernetes. Esos son los storage classes. Entonces, si un developer hace un volume claim que hace match con un storage class, entonces fíjense que la comunicación es de abajo hacia arriba. ¿Sí? Abajo, ¿qué es lo que hay? Entonces, generalmente esto es más o menos la recomendación que hace el grupo especial de interés en storage de cómo sería la integración o el empaquetamiento de ese driver. Recuerden que no lo dicta, no es una obligación hacerlo así, lo pone como una recomendación, ¿sí? Entonces, típicamente en un namespace aparte, porque pues sí, es como la manera de aislar ciertos recursos, en un namespace específicamente para la parte de CCI, que es lo que se entrega. Fíjense que aquí hay algo interesante, de nuevo comparado con el ejemplo del script, de cómo se hacía antes. La forma en que normalmente se entrega estos drivers CSI es bien interesante porque es un objeto más en Kubernetes. Te entregan como un pod. ¿Sí? Ahí está, por ejemplo, un controlador CSI, un driver CSI, que corre como un pod en ese namespace. Entonces tiene, digamos que unos sidecar containers, digámoslo así, unos containers ahí embebidos. Está el provisioner, que es el que está haciendo el watch todo el tiempo, está observando el API server y, por ejemplo, se pilla ahí, pues se detecta, oiga, hay un volume claim, ya hizo el match, el storage class, voy a hacer lo que ya sé hacer, ¿sí? Voy a hacer el provisioning a través del driver, voy a bajar a la plataforma a crear el volumen, ¿sí? Y entregárselo ya a Kubernetes. Está también, perdón, el attacher, que pues hace básicamente labores precisamente de attach o de mount. ¿Sí? Recuerden que el script en ese momento lo que hacía era puramente eso, definirle a Kubernetes cómo podía ser attach, detach, mount, unmount. Ahora hay un sidecar container que hace eso. Y eso pues obviamente es desarrollado por el fabricante o el proveedor de almacenamiento del que estemos hablando. ¿Sí? Entonces, digamos que de nuevo es como una diagrama de referencia de cómo se suele entregar o cómo, digamos, lo tengo aquí en la plataforma en la que les voy a mostrar, este, y que sigue esos lineamientos del estándar, ¿sí? La comunicación, cómo es la jerarquía y cómo es el mecanismo de entrega. ¿Bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, David, todavía no tenemos preguntas en ninguno de Bien. los canales. Ok. Listo. Entonces, el futuro, ¿en qué está trabajando el grupo especial de interés de almacenamiento hacia el futuro? ¿Sí? Porque en muchas ocasiones, pues esto es visto como algo, o sea, Kubernetes, hablando de Fiber Channel, de NAS, de NFS, pues no, es algo como que no va para ningún lado, pero pues ya vimos que es la realidad Esperemos un que momento a hay. que se le recobre. David, ¿cómo vas? Qué pena. ¿Nos puedes repetir los últimos, el último minutico que hubo como un bug del internet? Ok, dale. Bien, entonces el futuro Muchas gracias. del CSI, como lo ve el comité, pues digamos que es un comité que tiene que estar muy aterrizado a la realidad, sí, a la realidad de que las organizaciones hoy día, aunque tengan Kubernetes, tienen que
integrarse con sistemas legacy que utilizan almacenamiento tradicional, o que si está en la nube pública, pues también en la nube pública hay drivers CSI. ¿Sí? En Google Kubernetes Engine hay la manera también de consumir persistencia de datos utilizando CSI. Entonces, ¿hacia dónde va esto? Pues digamos, uno de los temas en los que el comité está trabajando es esta parte del data populator. Es decir, eh, algo que hoy día se puede hacer en Kubernetes es, por ejemplo, en la definición de un pod, montarle al pod un volumen efímero o efemeral, por ejemplo, tipo MTDIR, un volumen así de esos que mueren con el pod. Y también hay la posibilidad de ponerle un init container, ¿sí? De esos containers que corren antes de los containers como tal de la especificación, que se encargue de llenar de datos ese volumen, ¿sí? No sé, datos para análisis, para algún proceso batch, que se encargue de llenar esos datos. Entonces, lo que se está buscando el comité es agregar esto como un método en el estándar para, digamos, volverlo como como dicen, un ciudadano de primera clase, ¿sí? Para no hacerlo como con esos mecanismos tradicionales que ha tenido Kubernetes, sino que también sea algo que la plataforma de almacenamiento pueda entregar, la manera de llenar de datos un volumen, si es necesario, que hay varios tipos de aplicaciones que necesitan eso. Eso por un lado. Y lo otro, pues también, digamos, aquí con el apoyo de otros fabricantes, de Intel, por ejemplo, se está trabajando de una manera en que también el CSI Driver incluya métodos para manejo de memoria persistente, ¿sí? Que ese es como el nuevo esquema, pues, de almacenamiento de persistencia de datos, persistirlos en memoria, o sea, la velocidad de la memoria, pero la persistencia de datos de un disco, ¿sí? Entonces, también se está trabajando en eso. Es como lo que está más cercano. Perdón. Y pues digamos que ahí como los primeros albores de lo que se empieza a hablar de lo que sería un Container Device Interface, ¿sí? Es decir, si ya estamos hablando de storage, ¿por qué no ampliar esto a hacer una interfaz de dispositivos en general? Porque también se está trabajando en una interfaz para conectarse con GPUs, con tarjetas gráficas, porque también hay procesos batch que los necesitan, procesos de modelos de machine learning y demás que consumen este nivel de cómputo. Cómo hacer una interfaz para también manejar de manera estandarizada ese tipo de dispositivos. Entonces, para no hacer un container GPU interface, pues se está buscando más bien hacer un container device interface, en general todo lo que sea, digamos, hardware o dispositivos, también lo pueda consumir Kubernetes. Bien. También se está buscando, aunque esto ha venido mejorando, pero que digamos que el scheduler de Kubernetes tenga más awareness en la parte de datos. Es decir, ustedes saben que pues el scheduler de Kubernetes tiene en cuenta ciertos criterios para agendar o para ubicar un pod en cierto nodo, ¿sí? No sé, recursos disponibles, etcétera, carga. Pero, por ejemplo, en el inicio de los tiempos no tenía en cuenta cosas como que un volumen tenía más espacio que el otro y, por ejemplo, cosas que sí hoy no tiene en cuenta es desempeño, ¿sí? A menos que uno lo aísle, digamos, en ese esquema de storage class a volumen. Si le entregáramos un pool de diferentes volúmenes, digamos, Kubernetes no tiene cómo decidir, "Ey, este es el que menos carga tiene en términos de I/O, por ejemplo, y ahí es donde va a mandar la aplicación. No tiene eso. No es necesariamente algo que se vaya a resolver pronto, pero sí por lo menos mejorar el awareness que tiene el scheduler en materia de capacidad y de cualidades de los volúmenes. Esto es algo en lo que se está trabajando. De hecho, ahí está mal escrito, ahí sobra una C. Y pues precisamente por vía de todo este asunto de abstraer la plataforma que está abajo, entonces ya se está buscando precisamente la extensión, que ya es bastante posible, pero asegurar la compatibilidad de CSI, ya sea que se corran las plataformas on-premise o en la nube pública. Ah, perdón. Hola, ¿ustedes me escuchan sin problema? Porque me están diciendo que hubo un problema de quien estaba haciendo el en vivo.
Yo sí te escucho sin problema desde acá. Dale. Bien, gracias. Qué pena. Listo, entonces, pues asegurar esa compatibilidad tanto on-prem, o sea, en un data center, como en un servicio gestionado en la nube pública. Bien, eso es como en lo que se está trabajando actualmente. ¿Listo? Bien, si no hay más preguntas, podemos pasar aquí un poco a la demostración. Pues no puedo decir que sea un gran demo, ¿sí? Pero sí es como un poco ver lo que estuvimos hilando en esta historia, verlo aplicado en un clúster Kubernetes. Bien, entonces déjenme aquí, abro mi Visual Code. Listo, entonces aquí tengo conectado un clúster Kubernetes que tengo on-premise, es decir, está corriendo en una plataforma, en un data center, y esa plataforma ya tiene un driver CSI instalado. Sí, aquí pues no hice toda la tarea de crear un driver CSI, instalarlo y demás, digamos, toma más tiempo. Entonces aquí hay algunas cosas ya creadas. Por ejemplo, recuerden los storage classes, que son como las cualidades, digamos, que me entrega la plataforma. Entonces, por ejemplo, aquí esta en particular, pues tiene un storage class por defecto, es decir, si hago un persistent volume claim sin storage class, lo va a atrapar este storage class. Entonces, ¿qué tipo de parámetros, por ejemplo, tiene un storage class? El primero, hay un namespace para CSI, que es un namespace que se llama Cube System. A ver si aquí lo vemos o más fácilmente acá. Entonces, si por ejemplo, um, perdón, muy bien, limpio esto para que nos quede todo claro. Si get pod, all namespaces. Entonces resulta que aquí hay un namespace que se llama NTNX System. Este es el namespace donde está, fíjense, están unos pods que se llama CSI Node Plugin, ¿sí? El CSI Attacher y el CSI Provisioner. ¿Sí? Este es el sidecar container, digamos, que va a estar escuchando en particular del API de Kubernetes, y cuando haga match alguna solicitud, ir a ejecutarla en la plataforma. Bien, entonces, digamos, como lo veíamos, tiene su propio namespace. Ahí sí vemos namespace, bueno, NS, ¿no? Entonces, aquí está en namespace específicamente para esa parte. Bueno, en el caso particular de esta solución, pues también trae otros pods, trae como un stack de observabilidad con Elasticsearch, Fluentbit, un poco parecido a lo que veíamos hace 8 días, pero que nos interese, fíjense que aquí está esa, digamos, diagrama de referencia del driver CSI, está implementado aquí así en particular. Bien. Entonces, ese es el que llama aquí este storage class default, ¿sí? Digamos que hace referencia a, a esta parte del CSI. Tiene algunas características. Estos parámetros son definidos por el que diseña o el que crea el driver, ¿sí? Aquí tiene, por ejemplo, el modo flash, ¿sí? Si va a correr en almacenamiento flash o no. Tiene definido el provisioner. Fíjense, el provisioner, en este caso, un fabricante que se llama Nutanix y que es compliant con CSI. Y por ejemplo, este en particular tiene una política de reclaim que es de delete, o sea, cuando elimine el spot o elimine el persistent volume claim, también se van a eliminar los volúmenes persistentes que se habían creado, ¿sí? Aquí en este caso, el volumen no está, o su ciclo de vida no está atado a la vida del pod. Bien. Aquí tengo, por ejemplo, si este era de delete, aquí tengo simplemente por ánimo ilustrativo, yo creo otro storage class aquí que le llamé la hora de Kubernetes. Y este, pues lo que tiene diferente, aunque va con el mismo driver, pues fíjense que tiene una política de reclaim que este sí retiene los datos. ¿Sí? Y así sucesivamente. Esto es un ejemplo con una plataforma específica. Los drivers varían en cualidades, en características entre plataformas, como vimos. Entonces, así puedo tener diferentes storage classes, y dependiendo ya cuando haga un persistent volume claim, pues puedo, digamos, que hacer invocar esos storage classes, ¿sí? Si yo vengo acá y veo, por ejemplo, este YAML de una aplicación
ephemeral, pues digamos que primero hago un persistent volume claim que no está ligado a ningún storage class, ¿sí? Simplemente solicito 10 gigas en modo read write once y no está ligado a ningún storage class. Entonces, lo más probable, o lo más probable no, lo que va a suceder es que esto va a ser atrapado por el storage class default, ¿sí? Y bueno, aquí mismo pues definí un pod, ¿sí? Que hace, pues digamos que monta ese volumen de este persistent volume claim, lo monta en un folder allí temporal para un pod nginx, ¿bien? O para un container nginx. Entonces permítame, abro aquí y les muestro que antes de esto, pues digamos la lista de persistent volumes, bueno, también lo podríamos ver acá. Esta es, ya les comparto un segundo. Bien, mientras eso carga. Fíjense que aquí tengo la lista de los persistent volumes. Tengo nada más 2 de ellos que pues son para básicamente la parte de Prometheus y este es para Elasticsearch. O sea, digamos de pods de usuario de aplicaciones no tengo ninguno. ¿Sí? Si yo entro aquí a la plataforma donde tengo esto, veo lo mismo solo que web. ¿Sí? Esta es la plataforma on-premise, o sea, la plataforma que tengo allí y que es compliant con el driver CSI. ¿Sí? Solo tengo estos 2 volúmenes creados. Bien. Entonces, si vengo acá y le digo create ephemeral, ephemeral YAML, listo, spec container not found temporal. Ya, sí, ya le hacemos este cambio aquí a este amigo. Sí, ahí se está quejando básicamente porque no encuentra ese folder. El nombre de ese volumen temporal, el volumen realmente se llama stateful. ¿Sí? Este nombre acá que le di al volumen, este es el que tiene que hacer match. ¿Sí? Errores de principiante. Listo, entonces permítame get pod, si es que se llegó a crear alguno, no. Entonces create ephemeral. Sí, ya se había creado el PVC. Voy a eliminar el persistent volume claim. Que de hecho, fíjense que ya, ya se me adelantó pues con el error. Este volume claim ya quedó bound, es decir, ya hubo match, ya el API server encontró un match entre el PVC y el storage class, ¿sí? Fíjense que quedó ligado al default storage class. Si yo vengo acá, a ver, amiguito, si vengo acá, o aquí mismo, pues debería haber ahora que hay, en este caso, ya más persistent volume, ¿sí? Efectivamente ya hay uno más, ¿sí? Que es este acá, está el Elasticsearch y aquí está nuestro amigo Ephemeral PVC. Aquí está. Y aquí también va a estar, ¿sí? Obviamente. Ahí está, se creó de una vez vía, de nuevo, esa parte de la comunicación vía el driver CSI. Pero no era lo que necesariamente me interesaba mostrarles. Entonces, permítanme. Delete PVC, ephemeral PVC. Pues le llamé ephemeral por ánimo ilustrativo. Pues obviamente ephemeral es algo como MTV, por ejemplo, pero esto es más un volumen que no, que tiene, está asociado a un storage class que recuerden que borra borra el volumen tan pronto el pod deje de existir. Sí. Bueno, gracias. Querido API Server, sí, este clúster está un poco lejos de mi ubicación física, está a kilómetros de mí, podría ser por eso. Bueno, mientras aquí el API Server me responde, quería preguntar, saber si hay alguna pregunta o si la quieren hacer No, usando su David, micrófono. por ahora todo está ¿No está perfectamente claro. tan claro que no hay preguntas o, Sí. o nadie entendió Igualmente nada? le hacemos invitación a los que ven este video en repetición, que si tienen alguna pregunta
pues nos la hagan llegar y O yo se deben la hacerlo así. hago hacer llegar aquí a David, ¿cierto? Eso Eso. con el objetivo de que, de que no hayan dudas por ahí. Pero bueno, adelante. Dale, bien, a ver si esto se quedó ahí pegado. Terminating, pero no hay ningún pod consumiéndola. Ah, sí, señor. Acá lo había alcanzado a ejecutar de una vez, sí. ¿Qué es Ephemeral MD? Este es el pod. Fíjense si volvemos aquí a la receta, al YAML. Eh, Esto digamos que hay un pod que se debería llamar perdón, Ephemeral, Kubernetes Ephemeral MD, por aquello de Medellín. Y este es el pod ahí creado. Pues efectivamente está corriendo. Y pues entonces se hizo todo el proceso, más allá de lo que pensé que no se había completado, se hizo todo el proceso, tanto el pod está corriendo porque tiene un volumen donde correr, ¿sí? Y ese volumen se pudo desplegar vía esa integración CSI. Y lo mismo sucedería si, por ejemplo, crear aquí, bueno, miremoslo primero, la definición de esta aplicación que pues digamos que tiene un PVC que sí hace un llamado a una storage class, fíjense, sí en el API server, va a hacer un match con una storage class que se llama la hora de Kubernetes. Y ese storage class pasa que es uno que retiene, ¿sí? Retiene los datos. Entonces, si vengo aquí, le digo persistent app, ahí va a crear efectivamente todo lo necesario, get PV. Aquí están, fíjense que está nuestro amigo aquí en la política retener, ¿sí? La hora Kubernetes, el que es ephemeral, sí está en la política de borrar, ¿sí? Obviamente podríamos aquí hacer más cosas como snapshot, por ejemplo, también es una capacidad que tiene el driver CSI, la de que se tome un respaldo, que es un snapshot, digamos que una copia instantánea de los datos en un pod, y también las capacidades de restore de esos datos, ¿sí? Para protegerse en caso de un cambio de versiones, una actualización, etcétera, poder tener un punto de rollback. Eso también es una capacidad del driver 6 pues quizá no lo veamos acá, pero pues si vengo aquí a lo que, por ejemplo, vería un administrador de infraestructura, ¿sí? Vengo aquí a mi amigo de los volúmenes, aquí veo los volúmenes siendo creados, ¿sí? O sea, yo como administrador de infraestructura no tuve que crear nada. Sí, no tuve que intervenir eso, ha sido puramente declarativo desde Kubernetes bajando hasta el driver y un driver que ya sabe exactamente qué hacer. Entonces puede parecer muy sencillo, pero espero que más o menos recordemos toda la historia sangrienta que ha tenido que ocurrir hasta ahora para que sea posible hacer lo que estamos viendo acá, ¿sí? Y hacerlo, el mismo YAML lo pueda yo correr en un servicio gestionado de Kubernetes, en nube pública o en algún servicio gestionado híbrido, no sé, OpenShift y demás, todos ellos, digamos, tienen el mecanismo de consumir CSI porque pues para eso se creó el estándar, ¿no? Para múltiples orquestadores. Bien. Entonces, eso es un poco lo que quería mostrarles. Quería saber sus comentarios, cómo lo ven, muy básico, muy enredado, o qué tal. No, pues a mí me parece excelente, digamos que es una forma de, de visualizar cómo hacer las cosas, en este caso, o cómo nos facilita, digamos, esta enseñanza, el proceso de la creación de estos tipos de elementos o entidades dentro del clúster. Entonces, es bastante provechoso en el sentido de que cuando uno viene del mundo en que cuando va entrando uno a este mundo de Kubernetes, pues para entender este funcionamiento es fundamental lo que implementaste acá, me parece a mí. Gracias, Máximo. Sí, sí, es como ir haciendo el puente, digamos, de lo que uno por lo menos viniendo de infraestructura conoce a cómo lo hace Kubernetes. Pues, digamos, yo siempre he pensado y ahora que he estado más metido en este tema, pues que Kubernetes tiene unas metas muy ambiciosas, o sea, unas metas como
como de un solo anillo para reunirlos a todos, ¿no? O sea, digamos, en un solo sistema distribuido masivamente complejo, porque Kubernetes, no sé si alguna vez vieron en algo que dijo este señor Kelsey Hightower, el famoso developer advocate de Google, dijo, pues, solo, o sea, Kubernetes es un sistema distribuido tan complejo que solo es superado por el dinero. Ese es el más complejo de todos, pero el segundo es Kubernetes. Entonces, y yo creo que es muy complejo porque tiene unas metas muy ambiciosas y de reunir todo lo que hemos conocido por décadas en infraestructura. Si usted va a hablar de seguridad, ahí está en Kubernetes. Si va a hablar de almacenamiento, por ejemplo, todo el almacenamiento que se imagine, ahí está en Kubernetes, porque además almacenamiento no es solo archivos y bloques, sino también bases de datos. ¿Sí? Por ejemplo. Si quiere hablar de networking, todo eso está ahí en Kubernetes. Quizá no está todo maduro definido hoy, pero pues ahí está. Si quiere hablar de aplicaciones, lenguajes de programación, etcétera, digamos, se está reuniendo, está volviendo el centro de gravedad Kubernetes y bueno, pues que nos reunamos cada semana a entenderlo es muy útil. Sí, de hecho, cuando yo estaba empezando en todo esto, una de las cosas que más me dieron lidia fue el tema de los volúmenes. Mm. Ya después uno entiende el estándar que se practica y pues ya se le facilita a uno todo. Pero al llegar, digamos, nuevas herramientas, nuevas formas de hacer las cosas, va madurando un poco más el ecosistema. Si bien es cierto, para las personas que llegan, todo esta cantidad de información y todo lo que se dice en la red de Kubernetes es como que, wow, es la super herramienta, pero es súper complejo. En Mm. realidad, pues, no es complejo, es lo mismo que nosotros hemos venido trabajando hace años, sino que un poco más estandarizado, diversificado y de Ujú. acuerdo a las necesidades que hay ahora mismo en el mercado de escalabilidad. Sí, yo tuve esa misma sensación cuando digamos, hice la certificación, el CKA, quedé con la sensación de, bueno, sí es, algunas cosas entenderlas son complicadas, pero una vez que uno las entiende y las puede hacer, pues dicen, no, realmente es más complicado hacerlo como lo hacíamos antes, ¿sí? Hacerlo todo a mano, pues, o sin de esa manera, digamos, estandarizada o declarativa, es más difícil. Entonces, pues la verdad que sí, es bien interesante. Yo no me quisiera imaginar los compañeros interactuaban con Kubernetes antes de Helm. Se tocaba todo a mano. El Exacto, antes y el después, sí, tal el cual. antes y el después. Sí. Ujú. Ok, no, excelente, muchas gracias. No, David, muchas muchas gracias. gracias. Cumplimos el tiempo hoy fue súper perfecto, muy disciplinado con el tiempo, porque nosotros muchas veces nos pasamos. Discúlpame porque se me fue mi internet y yo creía que este live se había caído porque soy el host, pero no, menos mal siguió ahí. Gracias a Dios y no nos toca repetir alguna cosa. A Yo todas las creo que lo personas que que no, perdón, yo creo que lo que se pausó fue la grabación. Digamos, de pronto a la próxima se puede hacer co-host al presentador para que no se detenga la grabación, porque creo que lo que no veía era el icono de, el símbolo de grabación. Ok, pero bueno, el live quedó en Ah, YouTube. sí, Sí, sí me di cuenta que en YouTube estaba todo el live, entonces no hemos perdido nada de tu rica información. Así está que bien. tranquilos, pero lo vamos a tener en cuenta para tener ese co-host. De resto, pues no, pues a Andrés López, a Parra, a Juan MRPO, que estamos acá. Me imagino que es Restrepo. Si tienen alguna duda, muchachos, no hay por qué dudarlo para comentarlo. Y a las personas pues que nos están aquí viendo, espérame, por aquí el canal de YouTube de Quemby. Juan, el canal de YouTube es con CUEMBI, Quemby. Quemby. O también pueden colocar FHCN, que es la Fundación Hispana de Cloud Native. Así es que encuentran esto. A las personas que están viendo esto en repetición, les hacemos de nuevo pues, de nada, Juan, les hacemos de nuevo la invitación a que si tienen dudas nos la hagan llegar para que David la pueda contestar. Y David, con seguridad que en el próximo tema ahí vamos a estar repasando muchas cositas si quedan pendientes de hoy. De nuevo, pues como muchas gracias. No sé si tienen algo antes de cerrar esta buena participación hoy, algo que decir.
Bueno. Bueno, bien. No, bien, perfecto. Bueno, ahí por ahí el compañero estaba preguntando que si el canal este de acá es el de Cuenvi, sí, el canal donde se está haciendo la transmisión es el de Cuenvi. Por otro lado, hay una cuñita ahí, César, en la otra semana me toca a mí, ¿cierto? Sí, perfecto. Ok, sí, para los compañeros, la otra semana vamos a dar inicio digamos, a la serie de cero a la certificación. Entonces vamos a empezar ya con temas bastante básicos. La otra semana vamos a ver lo que es la parte de los contenedores, cómo es la parte de creación de imágenes, contenedores, hablando un poquito de ese núcleo que es de los pods en Kubernetes, cómo se construyen, cómo trabajarlos. Entonces, los espero la otra semana para que los que vayan a seguir mi serie, pues alcancen esa certificación al final del año. Claro, y si se puede colaborar en algo, con todo gusto. Yo la saqué Claro, hace cualquier poco y colaboración ahí, David, es de una, bienvenida, no se preocupen, por eso somos de una. comunidad. Excelente. Y la invitación es al debate, David. Vos ya que te certificaste, si dentro de 8 días hay alguna cosa que se le vaya de pronto a Máximo y que en ese tema que él va a tocar es importante, ese debate es Estar bueno pendiente de las colocarlo preguntas. aquí Ujú, siempre. claro. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, nos despedimos y David, tranquilo que en esto lo bombardean de preguntas. Esto no se termina acá. Ah, no, Hasta tranquilo. luego, pues, que estén muy bien. Chao para Listo. todos. Muchas gracias. Chao. Gracias. Muchachos, Hasta luego.